Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos al webinar de dificultades de aprendizaje. Queremos darle las gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta tarde. Vamos a arrancar con unas pautas técnicas, sobre todo para que este webinar sea lo más fluido para ustedes durante la tarde. Si tienen otras aplicaciones, programas, les recomendamos cerrarlo para que no interfiera con su conectividad. Si en algún momento llegaran a tener alguna dificultad con la conectividad, van a ubicar en su pantalla, hay un botón rojo que está en el centro, en el medio de su pantalla, en la parte superior. Ese botón les va a permitir a usted refrescar su navegador en casos de que tengan dificultades de conexión. Y no van a necesitar salir del webinar para refrescar su navegador. Simplemente la pestaña roja. Es importante que sepan que este es un webinar y por tanto ustedes no tendrán habilitado su cámara y su micrófono, pero sí vamos a poder interactuar. Yo sé que queremos conversar, muchas veces queremos, nos surgen dudas y queremos manifestarlas. Vamos a tener un chat. Ese chat va a estar habilitado. A partir de un momento vamos a avisar en ese momento en que se va a habilitar el chat y ustedes allí van a poder colocar sus comentarios, reflexiones y también las dudas que se les vayan surgiendo durante la exposición de la tarde. Así que nada más les pedimos que se pongan cómodos, que vamos a arrancar. El webinar de hoy trata sobre las dificultades de aprendizaje. Vamos justamente a hablar un poco sobre cómo podemos identificar esos trastornos del aprendizaje, implementar adecuaciones curriculares desde las neurociencias. Y es un tema que es muy importante para todos los educadores del país ahora que estamos por arrancar la escuela, ¿verdad? Este webinar lo estamos desarrollando en el marco de un proyecto que es global, un proyecto de educación digital que estamos desarrollando a nivel global. Es un proyecto que está impulsado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa. Y pues ha llegado a más de 38 países de Asia, de África, Latinoamérica y el Caribe. Aquí en Panamá está desde el 2017 y desde el año 2019 es un programa que ha venido siendo administrado y ejecutado también por la Fundación Gabriel Lewis Galindo. Para arrancar este gran webinar, tenemos hoy en día aquí en conectada a la directora ejecutiva de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, a la señora Marta Lewis de Cardoce. Bienvenida, señora Marta. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, queridos maestros. De verdad, de una maestra a otros maestros, les digo que de verdad es muy valioso que estemos aquí en este seminario aprendiendo tantas cosas de la doctora Emelyn Sánchez, que tiene tanto que compartir con nosotros. A la doctora la conozco desde hace varios años y es una persona que tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en el tema de neurociencias y la identificación de necesidades del aprendizaje. De verdad que cada día nos llegan más estudiantes al aula que tienen necesidades y tienen dificultades diferentes, y nosotros como maestros tenemos que ser como pulpos para poder apoyarlos, identificarlos, motivarlos y ayudarlos a seguir adelante. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos con la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa por este proyecto de educación digital que nos permite llevar estas innovaciones a los maestros en Panamá. Ustedes pues son participantes de todos estos seminarios y de todas estas formación en línea, y nosotros de verdad les exhortamos a que continúen y que culminen lo que han comenzado. Y los felicito por estar en esta ocasión, en este evento. Quiero pues felicitar también a todo el equipo de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, a Mayra, a Joana y a todo el resto del equipo que está tras bastidores por este excelente trabajo. Disfruten, aprendan mucho y que esto nos dé muchísimos ánimos para comenzar el colegio el lunes, si Dios quiere. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, señora Marta. Pues bueno, justamente ese trabajo de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, junto a otras organizaciones, es lo que ha permitido, pues, a través del programa de educación digital, beneficiar a más de 10,000 docentes, más de 71,000 niños
panameños en más de 400 escuelas han recibido pues algún tipo de beneficio pues de este gran proyecto que está fortaleciendo lo que es la educación digital en Panamá. Un trabajo de organizaciones como la Fundación Gabriel Lewis Galindo, que en alianza con Fundespa y el Ministerio de Educación han estado llevando allí formación a los docentes, recursos educativos que están allí dispuestos de manera gratuita para apoyar todo este proceso de transformación en el que nos estamos viendo ahora más que nunca enfrentados. El día de hoy, pues, es una muestra más de ese compromiso por la educación que tenemos desde la Fundación Gabriel Lewis Galindo. Este webinar es para compartir una hora con la doctora Emelyn Sánchez Gómez. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Santa María la Antigua, tiene una maestría en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura de Medellín, Colombia, tiene un doctorado en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina. Ella, adicional de eso, es egresada de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, es una docente, también ejerce como docente universitaria y también forma parte hoy pues, de lo que es la Clínica Neuropsicológica de Panamá. Así que ella es consultora, conferencista y pues vamos a disfrutar de una tarde compartiendo de muchos conocimientos con la neuropsicóloga, la doctora Emelyn Sánchez Gómez. Los dejo con ella. Buenas tardes, gracias a doña Marta por esa introducción y a Mayra por la misma introducción. Muy honrada de estar aquí, sobre todo con docentes. Yo empecé mi vida como maestra en la Normal de Santiago y siempre que tengo un auditorio de docentes para mí es sobre todo halagador, pero a la vez estresante, ¿no? Porque son los que más saben, los que están ahí día a día con los niños. Vamos a empezar hablando hoy, ya ustedes lo han estado repasando en sus clases, vamos a hablar de lo que se conoce como dificultades del aprendizaje. Quiero hacer primero como una aclaración de las dificultades de aprendizaje porque vamos a utilizar el mismo concepto que se utiliza en los manuales de clasificación, pues son los manuales de clasificación los que nos guían para poder dar un número, para poder hacer estadística y contabilizar cuántos niños están presentando X o Y condición. Entonces, lo primero que quiero repasar o recordar, el sistema nervioso central, o sea, el neurodesarrollo, se va dando como una pirámide, en donde las primeras bases que tienen que ver con bases sensoriales, con la poder coordinar mi ojo, mi oído, mi tacto, mi sensación vestibular, todas estas áreas que están entrando a través de la percepción, formarían la base de la pirámide. En neurodesarrollo se van dando las cosas a medida que vamos creciendo y diríamos que entre los 0 meses al primer año estaríamos consolidando la base de los sistemas sensoriales. Posteriormente vamos a poder ir logrando otras habilidades en donde vamos viendo el aprendizaje del planeamiento motor, y vamos a poder ir subiendo en la pirámide y vamos a ver que tenemos funciones como la atención y la concentración y finalmente vamos a tener lo que se conoce como una conducta adaptativa en donde podemos realizar nuestras habilidades de la vida diaria. Vamos subiendo en la pirámide y ya vamos a hablar de niños de 5 o 6 años. Y lo último que se logra a nivel de neurodesarrollo y lo último que estaría pasando a nivel de la pirámide es el aprendizaje académico. Y hago toda esta introducción porque vamos a hablar de trastornos del aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene una característica que es dado por lo que conocemos como bagaje cultural. Todo lo que está aquí debajo de la flecha va dándose por biología. Usted nace y va abriendo los ojitos y a los 15 días ya va viendo mejor y va definiendo color y va definiendo figura fondo y eso va pasando como naturalmente, innatamente. Por ahí necesitamos un empujón para aprender a hablar el lenguaje, pero vamos adquiriendo todas esas habilidades porque ya están biológicamente marcadas en nuestro cerebro. Pero el aprendizaje académico es el último que se da y es el más difícil porque viene dado por la cultura. Entonces, tener y tomar en cuenta que son aprendizajes que se tienen que dar facilitados por otro humano y con mucha perseverancia y repetición porque no están dados por bagaje biológico. Luego repasar un poco, antes de hablar siempre de discapacidad, me gusta siempre repasar la normalidad
porque si no sabemos qué es lo normal, muy difícilmente podemos determinar qué es anormal o qué no es anormal. Entonces, recordar un poco que la lectura, como función cerebral, tiene alrededor de 6.000 años de estar aquí en el mundo. Empezó por allá con los fenicios y con los jeroglíficos, que empezaron a escribir, a documentar, a hacer dibujos, a hacer símbolos para empezar a comunicarse. Pero el cerebro, que es el que aprende a leer, tiene alrededor de 200.000 años de estar en la Tierra. O sea, el humano tiene muchísimos más años de estar en este mundo sin haber aprendido a leer, y eso tenemos que considerarnos en términos del órgano cerebral, cuánto tarda un órgano en adquirir una función o una habilidad. Y hace miren mi discalculia, 194.000 años el ser humano ha pasado aquí en este mundo sin poder leer. Entonces la lectura es nueva. La lectura aparece, ya decimos, hace 6.000 años, pero empieza a generalizarse, empieza a llegar a todo el mundo cuando aparece la imprenta, y la imprenta alrededor de 1440, empieza a imprimirse la Biblia, que es el primer libro que se imprime, y empieza a llegar la lectura a muchas más personas, y empieza a aparecer lo que se llama como cerebro alfabetizado. Todavía, lamentablemente, tenemos cifras de analfabetos, o sea, todavía aún 500 años después, 500 años después, la discalculé otra vez, tenemos aún personas que no están alfabetizadas. Entonces, una de las cosas que sabemos desde las neurociencias es que la lectura cambia el cerebro. Lo cambia a tal punto que hace que un comportamiento que no era biológico se convierta en automático. Caminar viene condicionado en la biología. Usted aprende a caminar, casi que se va parando por instinto y va caminando. La lectura no viene por biología, entonces la tenemos que adquirir. Esa lectura, cuando ya la adquirimos, cambia tanto el cerebro que después es imposible que usted no lea. Si yo le digo ahorita, no lea lo que dice aquí, usted no va a poder hacerlo. No sé si tengo puntero o no, eso no lo pregunté. Si yo le pido que no lea aquí, usted no puede evitar no leer porque su cerebro se va automáticamente hacia la lectura y va a decodificarla. Una vez usted la ha automatizado, se activa un área del cerebro que le llaman la caja de las palabras o la caja de las letras, que se dice que anteriormente era el área que utilizábamos para clasificar especies. Hace más de 6.000 años andábamos por ahí de nómadas y teníamos que saber qué fruto podíamos comer y qué fruto era venenoso. Entonces, en el área de la lectura se clasificaba, bueno, este fruto rojo sí lo puedo comer, este fruto morado no porque es venenoso. Ahora no tenemos necesidad de clasificar especies, tampoco animales. Este animal es un depredador, este animal no es un depredador. Ahora, esa caja para clasificar especies ha sido reutilizada. El cerebro recicla, porque no es que tiene mucho espacio, el mismo espacio siempre, recicla áreas y la convirtió en el área de la lectura. A nivel, ¿qué es la lectura? Es la representación de los sonidos de un lenguaje, o sea, lenguaje oral, que el cerebro identifica y codifica y les da traducción. El cerebro adulto, una vez que ha automatizado la lectura, una vez que ya es un proceso que yo he repetido y lo he logrado mecanizar, procesa todo, hace como un todo. Usted cuando ve un árbol, que lo ha visto ya muchas veces, usted ve todo el árbol. Pero cuando usted es pequeñito, usted ve todo el árbol, pero se va a las partes. Ve el tronco y le ve la ramita y le ve la hojita y después todo el árbol. Lo mismo pasa con la lectura. Cuando ya uno es adulto, uno lee la palabra completa. Eso hace que ganemos velocidad en la lectura, pero cuando uno es pequeño y va haciendo el aprendizaje, uno requiere una codificación lenta. Es importante aquí resaltar sobre qué es una dislexia y qué es un lector lento. Cuando hay que ayudar en términos de adecuaciones, en términos de ayudas curriculares, es importante hacerlo pronto. Entre más pronto uno pueda hacer que el chico o la chica llegue al objetivo del currículum, mejor. Pero en términos de diagnósticos, es mejor esperar un tiempo o poner los diagnósticos como en comillas o escribirlo con lápiz porque si hay que borrarlo, porque muchos de los diagnósticos, sobre todo los del aprendizaje, algunos desaparecen con la instrucción.
Es decir, una vez que el niño está en segundo grado, en tercer grado, y ya tiene un problema de lectura serio y vamos a darle un diagnóstico de dislexia, pero resulta que si lo mando con la profesora especial y ella le da 3 meses de lectura intenso, ya aprende la función. La persona con dislexia, aún con entrenamiento regular, va a tener dificultades. El chico que con un entrenamiento intensivo para él en 2-3 meses sacó la dificultad, era un lector lento. A veces tenemos chicos que han pasado por historia por muchas faltas de maestros, la maestra se embarazó, entonces le cambiaron la maestra, la próxima maestra se incapacitó. La cosa es que el niño, en vez de dar 9 meses de clases, dio 2 meses de clase. El siguiente año algo pasó y él se va en el sistema sin realmente recibir la instrucción. Entonces ahí hablamos de lectores lentos o hablamos, por ejemplo, de calculadores, en el caso de las matemáticas, más lentos. Eso tiene que ver con la instrucción y no con un diagnóstico o un perfil neurobiológico. Cuando hablamos de dislexia, tengo que contarles un dato curioso del cerebro, que es por el cual nos juega en contra. En algunas personas aparece la dislexia. Nosotros estamos condicionados a la simetría, a buscar patrones. Las cosas que se parecen, que se asocian, las vamos pegando y vamos estableciendo patrones. De hecho, cuando se habla de belleza, hay una proporción matemática en donde tiene que haber una proporción correcta entre esta área y esta área. Lo mismo para el cuerpo, entonces tenemos proporciones como 90, 60, 90, que son proporciones simétricas, que el cuerpo detecta como algo bello, lo simétrico es bello para el cerebro. Pero esa simetría que nos ayuda o nos enseña en la niñez hasta que empieza el bagaje cultural, ¿se acuerdan que le dije que la lectura apareció después? O sea que antes no necesitábamos esto de la lectura. Hasta los 5 años, 6 años, esa simetría me sirve mucho para aprender. Pero empieza a molestarme la simetría cuando yo empiezo a leer, porque hay letras que se parecen mucho. Entonces, para poder aprender a leer, una de las cosas que yo tengo que perder a nivel cerebral es la simetría. Entonces, importante porque este es uno de los síntomas que más es recurrente, es que invierte letras y números. Si solo invierte letras y números, es más un problema de simetría que un problema de dislexia como tal. La dislexia involucra más dificultades que solo invertir letras y números. ¿Qué es la dislexia? Son problemas para codificar palabras, hay una discapacidad para convertir el grafema, o sea, lo que está escrito, en un fonema, o sea, en un sonido, y déficit a nivel de todo el proceso lector. La lectura tiene una prevalencia alrededor del 5 al 15%, tiene muchas hipótesis de que tiene un origen biológico, es decir, hay una interacción entre la genética, el ambiente y la epigenética que puede producir el diagnóstico, y es la incapacidad, en este caso, del cerebro para percibir o procesar información verbal y no verbal de manera eficiente y precisa. Importante en el trastorno específico del aprendizaje, que es el de la lectura, así se llama en el manual de enfermedad, en el manual que se usa para hacer la clasificación del diagnóstico. La persona tiene que tener, el niño o la niña debe tener las dos condiciones, no solo es verbal el tema, también hay implicaciones no verbales, como lo que les hablaba y les contaba de la simetría, que es no verbal. ¿Qué puedo yo ver como maestro o qué me debe llamar la atención en los preescolares con respecto a este tema? Empezaríamos mirando dificultades en la atención y la concentración, niños muy distráctiles, dificultades motoras, niños que le cuesta el agarre, niños que le cuesta el ensartar, el ensamblar. Alteraciones del lenguaje pueden ir muy acompañadas de dislalia, o sea, mal pronunciación de algunos fonemas. ¿Por qué se me cambió? A ver. Pero en los preescolares vamos a ver que existe algo que se llama perfil desigual. No vamos a ver que siempre se va a comportar de la misma manera. Así que es importante en los preescolares pasar el dato al siguiente maestro para ver si los síntomas persisten o no persisten. Entre los niños de 6 y 7 años vamos a ver retraso del lenguaje oral. Esto es importante, el niño habla muy corto, el niño habla con mala conjugación o con mala gramática. Dice el casa blanco o la blanca casa. Hay escritura en espejo, lo que hablábamos de la simetría, pero el niño puede escribir de izquierda a derecha o puede voltear lo que está mirando. Dificultades para las narraciones,
dificultades para seguir rutina e instrucciones, lateralidad cruzada, es decir, utilizan la mano derecha para algunas cosas, pero el ojo izquierdo para otra cosa, o el pie izquierdo para otra cosa, dificultades para identificar todo lo que sea letras y números. Entre los 8 y 11 años vamos a ver ya síntomas de inversión de letras y números, va a haber una lectura con errores, con dificultad y lenta, mala comprensión lectora, letra ilegible y desordenada, que es un síntoma de la disgrafia que ahora vamos a tratar, pero que está presente en la dislexia. Vamos a ver que con la disgrafia no es fácil de separarla de otros trastornos. Dificultad para hacer secuencia, esto es un síntoma importante, porque ya en los 8 años yo ya me sé los días de la semana, me sé los meses del año, me sé ciertas secuencias. Si yo estoy teniendo todavía mucha dificultad para las secuencias básicas, como los días de la semana y los meses del año, hay que checar por dislexia, mala pronunciación de palabras. A partir ya de los 12 años voy a tener otro tipo de síntomas, aparte de la lectura, como la dificultad en la planificación, marcadas fallas en la comprensión y la redacción, a toda costa evita leer y escribir, dificultades ya en el autoconcepto que se fue construyendo desde los 8 años en adelante y se fue construyendo en base al error, dificultad para organizar el espacio, eso implica la organización en un cuaderno, respetar márgenes, respetar renglones, o de mi mismo espacio corporal, me ando tropezando, ando golpeando porque no calculo entre mi cuerpo y lo demás. Y fallas en la memoria de trabajo o en el seguimiento de instrucciones. Hasta aquí, rápidamente, siento que ando muy rápido, pero tengo 1 hora para hablar de 3 trastornos y quiero escuchar las preguntas por chat, así que voy a ir un poquito rápido y me disculpan. En la parte del cerebro matemático, no sé por qué se cambia ese aquí, te prometo que no estoy tocando nada. Cuando vamos a hablar de cerebro matemático, vamos a ver que no hay un área cerebral, el lenguaje oral y el área de la caja de... No sé por qué hay alguien más que tiene el control, ¿no? Es esta, Emily. ¿Ah? No es esta, o sí es se esta. me está moviendo, ya llegué. Yo estoy pudiendo moverla. Ajá. Sí, pero es que no sé por qué se me mueve sola. Ok, sigamos. En la parte del cerebro matemático, el área de la lectura que le contabas está en el hemisferio izquierdo. El cerebro se divide así, en 2 hemisferios, 2 pedazos como este, tenemos aquí, y algunas funciones se lateralizan, es decir, la mayoría de la población la tiene alojada en esa área y el lenguaje, el 90% de las personas tenemos el lenguaje en el área izquierda y lo mismo con la lectura, está alojada en el hemisferio izquierdo. Pero la matemática está distribuida por todo el cerebro porque la matemática no es una sola función. En la matemática vamos a ver algunas áreas que tienen que ver con la solución de problemas matemáticos, otras áreas que tienen que ver con el cálculo aritmético, otras áreas que tienen que ver con la trigonometría, con las otras áreas de la matemática. Entonces, como la matemática es mucho, asimismo está representada a nivel de todo el cerebro. Diversos experimentos han mostrado que hay gran actividad, sobre todo en los lóbulos frontales, que son los últimos lóbulos que ha adquirido el Homo sapiens o el humano, y en la parte parietal del cerebro, que es la parte de aquí, en donde se hace la integración sensorial. Todo lo que entra por el ojo, el oído, todo lo que estoy siguiendo lo integro en el parietal. Hay diferentes áreas que se involucran en la matemática. Por ejemplo, si hablamos del 43, y yo lo digo en palabras, mi hemisferio izquierdo tiene que procesar las palabras y darle una representación. Ahí se activa el área visual del cerebro que me da el número 43 y me le da una imagen a ese número 43. Y vamos a tener esta cisura que está aquí, que está marcada con la flechita, es la cisura en donde más... Perdona, Emily. Sí. El PowerPoint que estamos viendo no va con lo que se está diciendo, así que nosotros te vamos a mover el PowerPoint para llegar al cerebro matemático que estamos hablando en este momento. Nosotros lo que estamos viendo no es, entonces. Nosotros vemos, estamos en el PowerPoint que dice lectura, no se ha movido al ritmo, así que lo vamos a mover acá para que pueda ir al ritmo de lo que
Okay. Y que si lo que pago está... y vuelvo a pedir hago esto y lo vuelvo a presentar. No sé, ¿se está moviendo? Muévalo. A ver. Voy de nuevo. Ajá, ahí estoy moviéndolo yo. No sé si se ve que se está moviendo, ¿no? Ok. Me doy por vencida. Todo tuyo entonces. Los controles los debe manejar aquí donde están las flechitas debajo de la pantalla que dice Next. Ahí es donde se mueve. ¿Sí? Acá. ¿Ahora sí? ¿No? Ahí estoy en el cerebro matemático, no. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno, íbamos en esta parte. La flechita nos está señalando. La flechita nos está señalando el área cerebral en donde comúnmente cuando hay lesión, la persona pierde las habilidades en cuanto a la... no veo yo mi slide entonces. Déjame ver. Cuando hay lesiones en esa área, comúnmente las personas pierden la capacidad matemática o la capacidad numérica. Luego vamos a ver, es que si no veo el slide no me puedo guiar. No sé si me puede ayudar Ezequiel proyectándome el slide en mi pantalla mayor. Okay, bueno. Vamos a ver que el conteo, que no se permite muchas veces en los preescolares o que no le damos tanto reforzamiento en el contar, el conteo va a permitir que el cerebro haga una asociación espacial de los números. Cuando yo voy haciendo 1, le voy dando un valor posicional, 2, 3, voy haciendo secuencias y me voy apoyando de algo concreto. O sea que el utilizar el conteo de dedos es algo que debemos patrocinar o promover en el preescolar. Hay autores que nos hablan y nos cuentan que en el bagaje biológico con el que veníamos, en el área biológica, en todo eso que venía condicionado innatamente, teníamos un sistema de conteo hasta más o menos el 4, el ser humano, y hay todavía comunidades aborígenes que no tienen presencia de lectura, que están aisladas de la civilización, por decirlo de alguna manera, que tienen la presencia de los números hasta el 5. O sea, que el conteo hasta el 5 viene dado por un bagaje biológico. Después de allí viene dado por todo el condicionante cultural. Cuando vamos a ver los chicos que presentan discalculia o trastorno de la matemática, la discalculia es sinónimo para hablar del trastorno del aprendizaje específico de la matemática, van a tener dificultades en el conteo. Si usted le pone desordenados los objetos, van a tener dificultades para la secuenciación y el conteo, se pueden perder en la secuencia. Lo ideal con ellos es trabajar las secuencias en orden para que no se pierdan espacialmente y reforzar mucho el conteo. Si estamos viendo que el niño se está saltando un número al contar, no lo pasemos a otra operación matemática hasta que el conteo esté bien automatizado. Porque aprender secuencias orales ya vemos que es una de las dificultades en el caso de los días de la semana, pero también del conteo. ¿No está pasando, Mayra, todavía? ¿O me volví a... aquí? Otra de las cosas que va a causar dificultad es entender cuando un número está puesto en palabras, decimos 43, o un número está escrito. Tengo que usar dos tipos de decodificación. Una es la oral, cuando digo 43, otra es la escrita o la lectura, cuando leo 43, y de ahí clasificar en qué significa el 43. 40 decenas, 3 unidades,
e ir haciendo la simbolización de eso a nivel cerebral. A muchos de los chicos con discalculia o trastorno de la matemática se le dificulta mucho seriar por unidad, decena, centena. Importante cuando hay síntomas de algún problema de aprendizaje de matemática, utilizar mucho material concreto, la caja de valores, el ábaco, utilizar material para que evite la pérdida, porque lo que queremos es que la persona aprenda la operación matemática. Así que utilizar cualquier medio concreto que podamos para poder hacer estas seriaciones, que son las que cuestan al inicio de hacer el cálculo de suma, las unidades, decenas, centenas. Otra de las dificultades es cuando ellos van seriando, se pueden ir perdiendo. Esto hace que yo sea mucho más lento al hacer los cálculos matemáticos. Si yo tengo que restarle y ya tengo 10, tengo que restarle 7 y ya iba por el 6 y me distraje, tengo que empezar la seriación otra vez y voy perdiendo tiempo y voy perdiendo capacidad de realizar cálculos más rápido a nivel de mis compañeros. Se le dificulta mucho realizar cálculos orales porque tengo que hacer representaciones cerebrales de lo que me está pidiendo el maestro, 17 periódicos menos 4 periódicos, y tengo que ir llevando, recuerden que el tema con los trastornos del aprendizaje, y eso es común entre la dislexia y los trastornos del cálculo, hay problemas de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo son como las cosas que voy poniendo en mente para poder trabajar sobre ellas. Cuando hay un cálculo oral, yo tengo que poner en mi mente los números, pero también tengo que poner en mi mente qué cálculo debo hacer, encontrar cuál es la operación matemática a la que debo llegar. A los chicos con dificultades matemáticas se les dificulta entonces llegar a cuál es la operación que tengo que llegar cuando tengo que hacer un problema matemático. Y no solo eso, sino que tengo que leer. Entonces involucra dos tipos de aprendizaje, la lectura, la comprensión lectora y la inferencia del cálculo matemático. Cuando vamos a hablar, ahora creo que podemos poner ejemplos puntuales o en el chat podemos hablar de ejemplos puntuales para mejorar la interacción con las preguntas en cuanto a los cálculos, ¿no? Porque siempre hablamos de aritmética, pero esto se puede seguir presentando a lo largo de todo el sistema educativo. El niño adquiere la matemática, pero luego cuando va a otras habilidades, a otros contenidos más elevados, puede presentar dificultad o puede ir haciéndolo mucho, mucho más lento. Una cosa que debemos diferenciar es el niño que tiene el diagnóstico o el niño que solo es un poco más lento en la adquisición del aprendizaje o de la función. Cuando hablamos de disgrafia, la disgrafia se trata siempre asociada a, tiene una prevalencia alrededor del 3%, es bastante baja, y la Asociación Psiquiátrica Americana nos habla de que no se da de manera aislada, se da en conjunto con otros diagnósticos, puede estar presente en la dislexia, puede estar presente en la discalculia y además puede estar acompañando otras dificultades, ya sean perceptivas o motoras. No es posible a nivel cerebral encontrar una sola área que tenga que ver con la escritura, es como la matemática, está en muchas áreas cerebrales. Sí tenemos un área motora en el lóbulo frontal que controla los movimientos motores, pero no la escritura como función. La escritura como función está también a nivel, se utilizan muchas áreas cerebrales. Vamos a ver dos tipos de dificultades primarias a nivel de la disgrafia, lo que conocemos como disortografía. Este ejemplo que está aquí, la letra es muy bonita, la letra es legible, está escribiendo sobre el renglón, respetando los márgenes, respetando los renglones, pero, ¿no? No, te iba a pedir si puedes cerrar la presentación y la vuelves a abrir para ver si se puede visualizar. Vamos bien en el ritmo, pero no hemos podido ver los slides, no van al ritmo. A ver si es que lo que sucede es que ni siquiera me deja darle stop, porque no tengo habilitado el botoncito. Ok, ahora sí ya me sacaron, voy de nuevo. Ahí. Ahí la puse, ¿no sale?
¿Nada? No. Manéjala tú, Mayra, porque si no, no vamos a... Voy a poner... Ok. Allí, Solo me dices dónde lo... Ahora sí lo puede manejar. Yo lo estoy manejando, ¿verdad? Ajá. Sí, estamos en disortografía. Disortografía, sí. Listo. Disortografía. Como les decía, este que está aquí, este ejemplo, tiene bonita letra, está dentro del renglón, conserva los márgenes, pero tiene errores ortográficos en cantidad. En este tema hay que tener mucho cuidado, porque esto puede ser cultural. Si nosotros a nivel de Panamá no cultivamos la lectura, no cultivamos el hábito de seguir aprendiendo, muchas personas empiezan a tener errores ortográficos en cantidad y tendríamos que darle entonces el diagnóstico de trastorno de la escritura. En cuanto a los problemas de ortografía, se considera parte de los problemas de escritura, y el otro tipo de disgrafia que conocemos es la disgrafia motora. La disgrafia motora tiene que ver con todo lo que yo necesito para ejecutar el acto de escribir, como la postura, el agarre, la coordinación entre mi ojo, el papel y la mano. Y en estos momentos estamos dando más del 3% de diagnóstico de disgrafia motora, porque las pantallas y la presencia de tecnología en niños muy pequeños evita que ellos utilicen mucho sus manos. El niño a veces llega con 4 años al preescolar por primera vez a utilizar realmente las manos para algo, porque lo visten, le dan la comida, él está mucho tiempo frente a las pantallas, por lo tanto no está usando las manos para jugar, y al momento de llegar al preescolar hay que entrenarlo en cosas muy básicas como la pinza, no tiene fuerza, no tiene tono, pero esto es producto, y ahí entra lo que se conoce como epigenética, producto de las pantallas, del exceso de uso de pantalla, en donde yo no trabajé mi habilidad, pero una vez me pone en un buen preescolar que me da mucha coordinación motora fina, es lo que más tiene que hacer los preescolares. Los preescolares tienen que trabajar la inhibición, es decir, el estar sentado, calladito, enfocado, sin castigo, trabajar la inhibición y trabajar, que luego la inhibición me lleva a la atención y la concentración, y trabajar la motora fina, porque van a venir casi todos los niños con déficit en la motricidad fina por las tabletas y por la televisión y los videojuegos. Está corriendo, ¿verdad? Ahora quería hablarles un poquito o algunas consideraciones para no pasar de largo el momento en el que estamos, mundial, la pandemia, que nos ha llevado a todos a hacer esto, ¿no? A estar a través de una pantalla recibiendo un webinar. Estamos lunes listos para arrancar un año escolar en donde para muchos va a ser nuevo lo que está pasando, y por eso puse esto de cabeza, porque en este momento la mayoría de los docentes estamos de cabeza tratando de aprender muchas cosas a la vez y asociarlas para poder llevarlas a la práctica. Yo hice un poco de revisión en cuanto a qué dice la neurociencia, cuáles son los aportes de la neurociencia para la virtualidad, y pues hay diferentes posturas, y lo diferente va a radicar en el hecho de que si la virtualidad permite la asincronía, es decir, que yo pueda recibir en cualquier momento la capacitación o la instrucción, o si la virtualidad no va a permitir la sincronía, como esta tarde, que había 1 hora para juntarnos, para conversar. No era cuando ustedes pudieran o cuando ustedes quisieran, sino era en el horario que era. Entonces, un poco la virtualidad varía lo que dice la neurociencia en cuanto a si hay que estar presente sincrónicamente o asincrónicamente. Entonces, recordando un poco qué le gusta al cerebro en la vida real, es lo que le gusta exactamente en la virtualidad. Para el cerebro, estar en la virtualidad es lo mismo que estar en la vida real en términos de memoria, por ejemplo, lo que voy aprendiendo. Entonces, al cerebro le gusta emocionarse, y emocionarse con emociones positivas, porque todo lo contrario, el cerebro que se emociona negativamente, es decir, tiene miedo, está irritado, está molesto, está triste, no logra aprender. El cerebro tiene que emocionarse positivamente. El cerebro debe tener la capacidad,
la clase que estoy dando, la información y el contenido que estoy dando, tienes que tener la capacidad de generar curiosidad. Si usted llega y le dice al niño, hoy vamos a aprender acerca del coronavirus. Ay, qué pereza, maestra, ya yo me lo sé. El coronavirus es un virus que viene de Wuhan y te dicen toda la información. Sentir curiosidad es una de las primeras cosas que deberíamos tratar de tener siempre cuando tratamos de diseñar una clase. ¿Cómo hago que estos niños sientan curiosidad? Y es un reto grande porque despertar esa curiosidad sería el primer paso y después ahí seguirla generando. Al cerebro le encanta jugar. El adulto pierde un poco el disfrute del juego, pero el adulto le gusta jugar. Seguimos jugando lotería, jugando bingo, jugando dominó, jugando, el adulto sigue jugando, le gusta jugar. Y a los niños, pues los niños aprenden jugando. Entonces, de alguna manera lograr que la virtualidad vaya acompañada del juego. Al cerebro le encantan las historias. Una de las mejores formas de transmitir información es contando cuentos, contando historias. Es más, cuando a usted su vecina le dice, te tengo un bochinche, quedamos con el sistema alerta, prestando atención, con toda la memoria activada, viene la historia. Entonces nos encantan las historias, así que si podemos traducir el contenido en una historia que genere curiosidad, que me permita emocionarme correctamente y lo aprenda jugando, va a ser un éxito la virtualidad. Entonces, por allí, ¿qué debemos cuidar? Los niveles de atención sostenida, es decir, el tiempo en que yo puedo mantenerme enfocado en una sola tarea, es el tiempo que ustedes han pasado en este webinar, es el doble de lo que se puede esperar. El adulto pasa un tiempo de atención sostenida de 18 minutos a 20 minutos. Ustedes a los 18 o 20 minutos se distrajeron y luego volvieron y se engancharon porque ya llevamos más de 40 minutos, más del doble de la atención sostenida. Los niveles de atención de los niños son muy cortitos. En el preescolar pueden ser de 8 a 10 minutos y ahí voy adquiriendo un poquito más de atención a medida que voy creciendo, pero en este momento de pandemia los niveles de atención sostenida son bajísimos. Entonces, eso lo debo recordar antes de crear o de diseñar una clase, de cuánto tiempo voy a necesitar que sostenga la atención el estudiante para poder captar el objetivo. Siempre, siempre, siempre lo más importante, que le mostré la pirámide, y esto del e-learning, que es lo último, siempre lo más importante se dice al inicio y al final. El cerebro recuerda el inicio y el final. Lo del medio se va perdiendo. Más se recuerda lo del final. Así que si queremos transmitir algo importante, abrimos diciendo el objetivo, pasan la clase y al final recapitulamos y decimos el objetivo que queremos recordar. ¿Sí? Lo principio y final es lo más importante. El vínculo, el apego, el afecto, hablamos de la emoción positiva, que es vincularme con otro y sentir afecto por otro, es básico para aprender. Así que va a ser un reto para el docente, desde la virtualidad, poder generar ese vínculo de uno a uno con el estudiante, porque entre más vínculo yo tenga, más quiero aprender del otro. Eso es lo que le pasa a los bebés. El bebé está tan vinculado con mamá que aprende hasta a veces el tono de voz, aprende las muecas de la cara, va imitando y va aprendiendo por la gran fuerza del vínculo. Entonces el maestro tiene que lograr vincularse de alguna manera a través de el aislamiento físico que estamos teniendo para poder que ese cerebro quiera aprender. Generar autonomía. A partir de los 8 años yo tengo la capacidad ejecutiva de hacer cosas por mí mismo académicas. Entonces, la idea de la virtualidad es generar cada vez más autonomía en el otro, de manera que a mí me gusta aprender siempre, que yo no tenga la excusa de decir es que no tengo para la maestría, es que no tengo para aprender tal cosa, es que el pasaje para ir allá y los libros y las copias. A través de la virtualidad las cosas son más económicas y masivas. Entonces, si yo logro generar autonomía en ese niño, ese va a ser un adulto que siempre va a aprender. Por lo tanto, la virtualidad debe tratar un poco de ser asincrónica. Hemos perdido las rutinas en la casa y nuestros niños no se están acostando a la misma hora de cuando estaban arquitectónicamente en la escuela. Ahora están arquitectónicamente en la casa, pero virtualmente en la escuela. Entonces, esa rutina que se tenía antes no se está logrando ahora, por lo tanto, los niños están aperezados en la mañana. Entonces, si de alguna manera podemos utilizar la asincronía o el aprendizaje basado en proyecto, esto va a permitir que la virtualidad sea más productiva, ¿no? Crear comunidades de aprendizaje. El ser humano es un ser social por naturaleza. Lo que más nos está costando
y está usando el virus a su favor es nuestra necesidad de socializar. Nos está doliendo en el alma no ver a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestra madrina, a los amigos para la barbacoa o el juego dominó. Nos está costando. Y el virus aprovecha pues nuestra necesidad de socializar para contagiar. Entonces es necesario que creemos comunidades de aprendizaje para que facilitemos el aprendizaje en los chicos. Aprender tiene que volver a ser algo de corresponsabilidad entre la casa, la escuela y la comunidad. Todos somos corresponsables de que un niño llegue a ser un adulto exitoso. Priorizar los contenidos. Ahorita mismo, yo decía hace unos días en una conferencia que el pretérito pluscuamperfecto no es el momento para enseñar. Van a ver, me perdona cualquier profesora de español, que el contenido del pretérito pluscuamperfecto es importante, pero no es urgente. Ahorita hay que priorizar cuáles son los contenidos que yo no puedo dejar pasar de año curricular, y esos contenidos, sobre todo, asociarlos con información anterior para que se haga más fácil aprenderlo. Recordar la ley de que menos es más. Los microaprendizajes son lo mejor que pueden hacer. Acuérdense que la atención sostenida está durando cortito. Entonces yo hago microaprendizajes de 10 minutos, descanso, pongo otra actividad. Al cerebro le encanta el ejercicio físico. Si usted pudiese empezar todo su contenido, toda su clase, o todo su Zoom, o el medio que vaya a usar, haciendo que el niño se mueva antes, que haga una rutina de ejercicio, que haga un arriba, abajo, cualquier cosa, lo va a lograr sentar mejor, ese cerebro va a estar oxigenado y él va a poder adquirir mejor la información. Tenemos que usar ahora mejor metodología y una metodología que promueva el análisis. De nada sirve que haga una plana, le tome foto a la mamá y se la manden por WhatsApp. Ahí el aprendizaje, aprendí a escribir, ya vimos que ahora necesita escribir en computadora. Entonces, debemos promover el análisis, que es lo que finalmente va a permitir que estos chicos que van creciendo, que se constituyen en el bono demográfico para nosotros, los que vamos envejeciendo, ellos son los que van a trabajar cuando nosotros estemos viejitos, van a tener un sistema de análisis instaurado desde ahora para poder ser buenos ciudadanos. Debemos no solo centrarnos en lo académico, ahorita mismo urge lo emocional. Creo que ya eso está requete dicho en los maestros, la emoción es importante, pero ahorita la emoción urge, no es importante, urge. Urge hablar de ansiedad, de miedo, de tristeza, de duelo, de dolor, de malestar, de pesimismo. Hay que vincularse para no solo enseñar lo académico, sino tratar de ser ese vínculo emocional que el niño va a poder tener en esta época y le va a urgir tener en esta época. Y a lo último que yo llamaría, que es un poco revolucionario, sería hackear el disco duro del sistema educativo, o sea, olvidarnos, como cuando el computador empezó de cero, olvidarnos de lo que creíamos que era el sistema educativo, y una de las cosas que tenemos que olvidarnos es de la forma de evaluación antigua. No podemos traspasar ese sistema educativo con el que estábamos a las pantallas porque no se va a poder ajustar. Hasta aquí una carrera de velocidad. Vamos a ver si Mayra me ayuda. Hola, sí, bueno, ahí ya tenemos habilitado el chat para las preguntas y hay algunas que ya nos han venido haciendo. He tratado de tomar algunas que me parecen importantes y han repetido. Preguntan sobre cómo el padre de familia puede ayudar a su hijo de necesidades educativas especiales en casa, si muchas veces el mismo padre también se frustra. Ahí está la primera ayuda, ¿no? La primera ayuda para un papá de niños con necesidad educativa especial o un niño sin necesidad educativa especial necesita la misma premisa, tranquilidad. Y cuando se habla de criar de manera respetuosa, tenemos que estar primero calmados nosotros para poder en esa crianza respetar al niño y darle su justa dimensión. Entonces, el primer llamado para cualquier papá sería que el papá logre mantener la calma. Y quiero otra vez hacer el llamado a la excepcionalidad del tiempo en el que estamos. En este momento yo creo que muchos papás van a estar perdiendo la calma. Y esa va a ser una constante en los niños con necesidad educativa y en los otros niños sin necesidad educativa, porque tenemos situaciones críticas, laborales, económicas y muchas preocupaciones que se van a trasladar a la forma en la que yo estoy criando o estoy educando. Entonces,
El primer llamado en este momento sería tratar de que el papá esté en calma, o sea, que él busque como adulto cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para no ser agresivo, cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para no perder la paciencia. Y de allí, el papá que lee, yo llamaría a todos los papás también a retomar la lectura. Muchos papás salieron de la escuela secundaria o la universidad y no cogieron otro libro para leer. Entonces yo llamaría a que el papá se vuelque otra vez al proceso lector, lea, el niño lo vea, la niña lo vea leer, para poder modelar ese comportamiento. Y en el caso de las necesidades educativas especiales, específicamente, el papá tiene que educarse. Si mi hija tiene una condición de diabetes tipo 1, yo tengo que educarme, el endocrino tiene que darme educación. Lo mismo con las necesidades educativas especiales, el papá tiene que recibir psicoeducación. ¿Qué tiene mi niño? ¿Cómo se comportaría mi niño? ¿Qué necesita mi niño? ¿Qué puedo darle a mi niño? ¿A qué terapias tengo que llevar a mi niño? Así que yo diría que ese papá necesitaría sobre todo psicoeducación y las habilidades para estar él tranquilo. También nos hacen una pregunta sobre la diferencia entre DIFA y trastorno de aprendizaje. Los nombres van cambiando. ¿Se acuerdan que en algún tiempo se llamaba retardo mental y después retraso mental? Ahorita mismo se llama discapacidad intelectual. Las dificultades del aprendizaje ahora se llaman trastornos específicos del aprendizaje. El manual sí pide que hay que identificar cuál es el trastorno, si es de lectura, si es en la matemática o si es en la escritura. O sea, si es una dislexia, una discalculia o una disgrafia. Cambian los nombres nada más. Hay una preocupación constante sobre el cómo trabajar el tema de las dificultades de aprendizaje, si se va a trabajar a distancia y por módulos, ¿no? Entonces, que si las personas pues todavía no están el niño todavía no está en esa etapa de saber leer y escribir y van a trabajar con módulos, ¿cómo eso se puede llevar a cabo? Voy a ser un poco atrevida, porque no es lo que Meduca puso, pero antes de los 8 años yo necesito un humano para moderar mi aprendizaje. O sea, que todos los niños menores de 8 años tienen que apoyarse más en la casa. O sea, en cómo ese papá los va a ayudar, cómo esa tía, cómo esa madrina, el que esté en la casa, los va a ayudar a traducir el contenido. Por eso hablaba yo un poco de aprendizaje basado en proyectos, cómo ese contenido, la casa es la que lo va a lograr transmitir. Porque un niño de 6 años frente a una pantalla se va a concentrar 10 minutos, que es su atención sostenida. Después de ahí va a querer tocar lo del cuarto, lo de la cocina. No todos los niños tienen un estudio como este que está silencioso, con aire acondicionado, con luminosidad. La mayoría no van a tener eso, van a tener distractores. Entonces, ahí el reto está en cómo yo logro pasar el contenido sin que yo tenga que estar en la pantalla. O sea, cómo yo logro a través de hay algunas apps, no sé si las conocen, que tienen que ver con lo que se conoce como storytelling. Storytelling es como echar historia, contar historias, y estas aplicaciones logran que tú metas un contenido y lo hagas un cómics. Entonces el niño está viendo el sistema digestivo, pero un cómics que se va moviendo y que va haciendo como un video y que no eres tú hablando, es otra cosa transmitiendo el contenido que quiere. Entonces, no lo puse aquí, se me fue. Hay un meme que salió en donde está la mamá diciendo 20 minutos de clase, esa maestra sí es fresca, ¿no? No sé si lo han visto. Y del otro lado está la pobre maestra, dice que 5 horas me tomó montar esta clase. Entonces, a ustedes ahora lo que más le va a tomar es tiempo en aprender la aplicación. Pero una vez lo aprende uno, ya la aplicación nos va a facilitar. Y nos va a facilitar tanto que el que tiene necesidad educativa especial va a poder facilitarse de la virtualidad. Él va a poder hacerlo a su ritmo, a su manera. Algo que tenemos que aprender se llama gamificación, que es cómo yo uso los juegos o lo online o lo que refuerza o lo que da token y puntos para transmitir un contenido. Por eso hablaba de hackear el sistema educativo, porque todo lo que creíamos que era una clase magistral, ya eso no puede ser. O sea, esto que estamos haciendo nosotros no es e-learning. Esto es una clase pasada por pantalla, una conferencia pasada por pantalla. Pero el aprendizaje virtual requiere la participación del otro,
requiere que el otro socialice. O sea que ahí tenemos que hacernos expertos en herramientas. Yo pediría mucho, y no sé cómo se lograría esto, que trabajemos también a la sociedad civil y le transmitamos a los papás que menos es más. Señora, este maestro va a dar 15 minutos de clase, pero eso en la vida real representa, en época real, sin pandemia, representan 50 minutos de clase. Entonces, no se alarme si el maestro solo da 15 minutos de clase. Pero eso tiene que ser un mensaje en común, para que el papá que no sabe de e-learning ni de virtualidad, también lo sepa, ¿no? Es como cuando le decimos al papá, no se aprende a leer ni a escribir en preescolar. No se aprende a leer, pero es que la mejor escuela es la que enseña a leer en preescolar. No, papá. Al revés, la mejor escuela es la que respeta los ritmos de aprendizaje. Entonces, pero el papá tiene que saberlo. Entonces, en común decirle al papá, menos es más, menos es más. Buenísimo. Bueno. Y creo que es bien importante que si también hay directores, justamente ahorita que están en esta semana de organización, que terminaban hoy con la semana de organización, de que tomen en cuenta a los papás y que todo ese plan que hayan diseñado en las escuelas, pues se comunica a los padres para que ellos también conozcan cómo van a hacer esos esquemas de esas clases a distancia, ¿no? Mira, Mayra, nosotros cuando hacemos teleneuropsicología, que es evaluar al paciente a través de la virtualidad, ¿qué se le manda primero? Un comunicado en donde dice usted tiene que tener un buen micrófono, usted tiene que tener una buena camarita, una buena luz, un espacio silencioso, porque lo vamos a evaluar y si hay ruido. Entonces yo sugeriría también que lo primero que se haga es mandar, hasta con dibujitos, al papá cuáles son las necesidades mínimas del niño o de la niña para poder recibir una clase más efectiva, ¿no? Porque capaz que el papá tampoco sabe que no puede cortar el llano a la vez que el chiquito está dando clase. Cositas que tienen todos que manejar. Perfecto. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿cuál de los dos hemisferios del cerebro utiliza un niño con dislexia? Sí, con dislexia. Ok, eso. ¿Cuál de los dos hemisferios? La caja de las palabras, o sea, la habilidad de la lectura está en el izquierdo en la mayoría de las personas. Si usted es zurdo, que es la minoría, entre el 3 y el 7%, es probable que su lenguaje esté lateralizado en el hemisferio derecho. En la minoría de las personas está en el derecho. En las personas con dislexia, la probabilidad es que esté en el derecho, porque el 90 y pico % de las personas tienen el lenguaje en el derecho. O sea, que eso no tiene que ver con la presencia de la dislexia, tiene que ver con la presencia del lenguaje oral. Así que lo más seguro es que esté en el hemisferio izquierdo, a no ser que sea zurdo, y entonces sí su lenguaje esté lateralizado al izquierdo. ¿Qué pasa cuando el niño tiene dislexia? Es que no solo utiliza el izquierdo. Él coge recursos del derecho, que es más visual y es menos secuencial y hace otras. Entonces lo recluta para hacer funciones de que no le está sirviendo, ¿no? O que no le está dando las habilidades esperadas. Eso respondemos. Tenemos acá qué actividades se pueden realizar en el aula para ayudar a estudiantes con dificultades de disortografía. Usar las manos. Entre más usemos las manos. Yo no sé cuántos de los niños que están en sexto grado saben coser. Coser es una habilidad de la vida diaria. Usted tiene que saber coser, usted tiene que saber pegar un botón, usted tiene que saber, y no tiene que ver con estrato socioeconómico, tiene que ver con habilidades de supervivencia. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Ponerlo a hacer cosas manuales. Si los papás están en la cocina, venga y póngalo a que maje, a que revuelva, a que friegue, a que friegue lo que no se quiebra, también haciéndole las adecuaciones, a que venga y corte el llano, que recoja la basura, a que se abotone, usted está apurado y no lo vista. Entonces, habilidades de premotoras, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con la disgrafia. Y lo segundo es identificar si esos problemas de disgrafia no tienen que ver con un componente motor. O sea, tiene que ser visto por un doctor en fisiatría para ver si no es que hay algo en el tono, si no es que hay, por ejemplo, una hiperlaxitud. La hiperlaxitud va a comprometer mi tema motor y me va a traer un problema de escritura, pero por el tema motor, ¿no? Sí, es. A ver, acá preguntan, en los casos donde no se cuenta con la accesibilidad a las tecnologías, ¿qué sería recomendable emplear en un hogar carente de recursos? En el tema primero que eso es un tema político. El país no debería tener una sola excusa para no tener acceso a la tecnología en todo el ancho del país. Somos un país pequeñito.
Somos solo 4,5 millones de habitantes. O sea, somos pequeños, somos chiquitos y hay recursos. O sea, Panamá es un país rico. Comparado con Centroamérica y el resto de los países, somos países ricos. Entonces, primero, no hay excusa para que eso pase, pero es una realidad. En los lugares donde la tecnología no ha podido llegar, el gobierno, el maestro es poco lo que puede hacer, el gobierno tiene que nombrar lo que se conoce como educadoras comunitarias, o sea, lo que es la gente que va a las casas y le enseña a los papás qué puede hacer con los niños. Eso va a depender de la edad del niño. Si el niño es muy pequeño, lo que el papá tiene que hacer es hablarle, echarle cuentos. Vieron que al cerebro le gustan las historias. O sea, a los niños les encanta que usted le eche cuentos, que usted le haga trabalenguas, que le haga adivinanzas. Cuando un niño aprende las adivinanzas, las anda diciendo a todos. Adivina, te voy a contar una adivinanza. No sé si lo han visto, que cuando se aprenden una, todo el mundo le echa el mismo chiste, la misma adivinanza, porque ese rejuego verbal es valiosísimo para el cerebro. Entonces, si yo no tengo tecnología, y sería ideal para los de la capital que nos quedemos sin tecnología 2 o 3 veces al día para poder hacer otras cosas, como el hablar. O sea, ¿qué puede hacer el papá sin tecnología? Hablar e involucrarlo en las actividades de la casa, actividades del día a día, cómo se confeccionan los alimentos, cómo se limpia la casa, cómo tengo un momento de ocio, cómo hago juegos de mesa. Pero el lenguaje oral sería lo más importante, o sea, juegos de lenguaje. Ok, muy bien. Tenemos acá un caso muy particular. Preguntan si el niño tiene... Se me fue la pregunta. Decía que leía bien, pero pronunciaba mal. Exactamente, esa es la pregunta. Leí por ahí rápidamente. Hay que ver, porque las dislalias son una cosa. Las dislalias es, por ejemplo, si yo digo pedito, en vez de decir perrito, en vez de R dije D. Entonces, esa es una dislalia. Entonces, cuando yo la voy a leer, yo sí vi la doble R, pero como no la puedo pronunciar, la pronuncio como D, pero no porque la haya leído como D, porque ya la dislalia viene anterior. Así que lo primero que hay que trabajar es la dislalia, o sea, que el niño pronuncie correctamente el fonema. Lo otro que hay que mirar es que si el fonema no lo puede pronunciar por algo físico también. Nunca olvidemos lo físico, que es primero que el cerebro. Si la lengua no la puedo poner en la posición que es, si tengo los dientes en mala posición, si no tengo fuerza o tono muscular para pronunciar algunos fonemas. Ok, perfecto. A ver, acá Nadiuska pregunta qué tipos de actividades se pueden trabajar con alumnos con dificultades de aprendizaje utilizando la modalidad virtual. En la modalidad virtual, otra vez, nos va a tocar aprender. Con los alumnos con necesidad educativa especial, sobre todo, las cosas tienen que ser más cortas, porque requiero mayor energía. En neurociencia hay un principio. El cerebro más capaz es el que funciona con menos energía. No sé si me explico. El cerebro más activo no es el más capaz, porque está consumiendo mucha energía. El cerebro menos activo en el momento es el más capaz. Entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, y tengo un trastorno del aprendizaje, mi cerebro va a estar más activo que el de Mayra, que no tiene un problema de aprendizaje. Y al estar más activo, se cansa más, consume más calorías, consume más energía. Entonces, con los niños con dificultades de aprendizaje, hay que ser todavía mucho más corto que con lo que se le puso al niño de aula regular. Y lo otro es utilizar lo multisensorial. Si ahorita podemos utilizar recursos auditivos, podemos utilizar recursos de atención, porque por aquí salió una cosa, por acá salió otra en la pantalla, y puedo hacer que el niño interactúe. Voy a requerir que haya más interacción también, para poder que él sostenga la atención. Y lo otro es conseguir premiarlo. De alguna manera los incentivos se van a tener que volver algo rutinario con los papás, y le puedo poner como un cómic que le guste a él. Si le gusta el Hombre Araña, le pongo un dibujito del Hombre Araña como para gratificarlo, o si no, le doy coins o puntos, y cada vez que él haga tanto, junta un punto, y al final de la semana vamos a ver cuántos puntos juntó. O sea, va a haber más que tener más incentivos, porque para los niños las pantallas significan incentivo. O sea, cada vez que yo me meto aquí a la pantalla, porque voy a ver algo que me gusta, algo que me va a gratificar. Entonces, si lo que tú estás haciendo no me gratifica, menos probabilidad de mantener la atención. Entonces, tratar de alguna manera que la estrategia que uses cumpla con los principios de emocionarse, sentir curiosidad, premiarlos, vincularse con él. Y en los niños con necesidad educativa especial, la casa es crucial. La corresponsabilidad con los padres
va a ser prioritario. Hay que hablar con estos papás y tener un Zoom con estos papás antes y decirle, yo necesito de usted ahora más que nunca que me apoye en el proceso educativo. Sí. Ok, acá tenemos de Rosalina Sanjur. Pregunta, ¿qué me recomienda para trabajar con niño autista a distancia? A ver, el autismo es como una cosa así de grandota. Así que si no me da más data, mis recomendaciones van a ser generales. Porque no es lo mismo un autismo con lenguaje, un autismo sin lenguaje, un autismo, depende del nivel de funcionalidad. Hay 3 niveles. El nivel 1 es el más funcional. Entonces, si vamos a hablar del nivel 1, o sea, el más funcional, lo que yo también evitaría es el tiempo prolongado en la pantalla, porque la pantalla produce excitación de por sí. ¿Por qué nos sentimos tan cansados con el teletrabajo? Es porque aparte de trabajar, está el cerebro bombardeado de estímulos, de la luz, de los refrescamientos de la pantalla. O sea, hay mucho estímulo en la pantalla que el cerebro está procesando. Entonces, ese niño con autismo no debe sobreestimularse. Una de las primeras indicaciones con el autismo es que no haya tanto ruido, no haya tantos olores, no haya tantas cosas que lo molesten. Entonces, la pantalla de por sí lo va a sobreestimular. A ese niño hay que trabajarlo también con los papás. Señor papá, yo le voy a dar una actividad a él en la pantalla, pero usted lo tiene que supervisar en la casa sin pantalla, porque a él le va a hacer un poquito militar, más daño la pantalla que lo que está aprendiendo con la pantalla. Porque nosotros con los autistas, con los niños con trastorno del espectro autista, lo primero que tratamos de restringir son las pantallas. Tratamos de sacarlo de la pantalla y traerlo al mundo real. Yo lo quiero en el 1 a 1, lo quiero con el humano, lo quiero aquí conectado con el humano y la pantalla me lo saca, me lo lleva a su mundo. Me lo lleva a su obsesión. Entonces, lo ideal es trabajar con ese papá y decirle poco tiempo en pantalla y más trabajo, solo el niño con el papá guiado en casa. Y lo otro es, ojalá tuviesen los especialistas a la mano, ¿no? Si tuviesen el especialista del niño, si es fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional o algo, que también nos aporte y nos diga, bueno, es que a él le gusta más con cómics, le gusta más auditivo, le gusta más cuando lo pones a que se mueva, el autismo es todo un espectro, entonces ahí serían más recomendaciones, hay que personalizar también, o sea, no dejarse solo por el diagnóstico, sino ese niño cómo es, cómo aprende, qué perfil tiene, ahí es donde está el vínculo. Sí, eso es muy importante. Acá hay una pregunta sobre Leida Terientes, dice, en los tartamudos, ¿cómo se les ayuda si son, creo que quiso decir hiperactivos? La disfemia o tartamudez, primero hay que mirar por qué es. Cuando hay disfemia, regularmente hay ansiedad o se incrementa con la ansiedad. Cuando hay ansiedad, hay miedo y cuando hay miedo, hay movilización. Si estamos con miedo, o nos escondemos o nos movemos para evitar el miedo. O sea que hay que mirar si la hiperactividad es producto de la ansiedad. Porque si es producto de la ansiedad, lo que hay es que bajarle los niveles de ansiedad, que va a ayudarlo con su fluidez y calmarlo y enseñarle otra estrategia. Pero si la hiperactividad es por un trastorno por déficit de hiperactividad y añadido tiene disfemia, son 2 diagnósticos diferentes. Habría que perfilar que si la hiperactividad es un diagnóstico extra o si la hiperactividad solo es producto de que él está teniendo ansiedad, que la ansiedad sí va de la mano con la tartamudez y la disfemia. Ok. Le gustaría conocer acá a Inaxi Victoria Ramírez, le gustaría conocer algunos ejercicios para trabajar la dislalia. Me agarró fuera de mi campo de experticia. Esa es fonoaudiología, lo que he visto en el centro es que les enseñan cómo posicionar la lengua, cuando es la R, cómo hacer que vibre, se trabaja mucho con espejo para que vean la posición de la lengua. Sobre todo, eso es lo que sé de cómo trabajar la dislalia, pero ese es campo de fonoaudiología y no me atrevería a opinar allí. Vamos a ver. Y tenemos bastantes, las personas estaban pidiendo mucho saber también de si tenían como consultas, dónde la podrían seguir a usted también para ver más información de este tipo. No sé si yo no manejo las redes, pero hay redes de la clínica. En Instagram, por ejemplo, está Clínica Neuropsicológica y en Facebook. Yo sí los invito a que la sigan porque tenemos muchas actividades gratuitas que estamos tratando de aportar ahora en época de pandemia. Por ejemplo, tenemos Neurobingo cada 15 días y es un bingo.
por Zoom, en donde los adultos mayores participan, se ganan una sesión de estimulación cognitiva. Entonces hay actividades que los maestros también a lo mejor están interesados. Ahora hay que buscar todo lo que sea para tratar de sobrevivir hasta enero. Es largo el camino. Yo llamo a los maestros a buscar todas las estrategias que puedan, todas las cositas que puedan por ahí para que ellos mismos puedan traducirle a otros, ¿no? Entonces en las redes sociales Clínica Neuropsicológica, y ahí aparecerá toda la información. Perfecto. Acá tenemos otra consulta de Rosa Adames. Dice, ¿cómo puedo ayudar a una niña con diagnóstico de dislexia que me retrocedió? Se volvió a reevaluar y muestra avances según el especialista. Sí. Acuérdense que las pruebas no tienen que ver con los contenidos académicos. Las pruebas miden ciertas cosas por edad. Un tema con la dislexia es que las pruebas van a medir niños, por ejemplo, de 8 años a 12. Después de ahí ya no hay evaluación. Entonces seguimos aplicando como lo mismo. El paciente sigue creciendo, pero es la misma prueba, que sepa leer, lectura comprensiva. No siempre lo que sale en el consultorio va de la mano con la escuela. Eso, lo más constante es que no sea así. Lo que habría que preguntarle al especialista es que si ya se curó o no se curó. O sea, porque si salió mejor en las pruebas, el diagnóstico empieza a desaparecer, porque ¿cómo justifico el diagnóstico si salió bien en las pruebas? Y lo otro es concentrarse en lo que está viendo. El docente es experto en metodología, es experto en lo que está haciendo. Entonces él no puede dudar por lo que le dice un especialista. Yo sería incapaz, y siempre me tomo mucho cuidado cuando hay una recomendación, una adecuación, porque yo tengo años que no estoy en un salón de clases con 35 muchachos de 8 años explicando el conjunto, la propiedad asociativa. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a ese maestro, haga una adecuación en matemática para este niño de tal manera, si yo no soy la experta en metodología, en planificación, en pedagogía? Los expertos son los maestros. El maestro tiene que empoderarse de esa experticia. Y la experticia le dice a la maestra, está baja en lectura, es como si me hubiese retrocedido un año. Entonces yo voy y le doy los contenidos del año anterior, independientemente de lo que yo, porque ella la está viendo en la práctica, ¿no? Y esa es la parte más importante de las adecuaciones. El maestro lleva el calibre de cómo va haciendo las adecuaciones y hasta qué punto la adecuación es una ayuda y no una muleta. Porque la educación, si la adecuación no está bien hecha, se convierte más en una muleta que en una ayuda. Entonces la maestra debe confiar en lo que está mirando y darle los contenidos desde donde ella está viendo del atraso que tiene, ¿no? Los trastornos del aprendizaje no se medican. Son diagnósticos, están catalogados dentro de los trastornos mentales, o psiquiátricos o neurológicos, son uno de los que no se medican. El trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos que sí se medica. El trastorno del espectro autista no se medica. Se medican algunos síntomas molestos del autismo, pero el autismo como tal no se medica. Los trastornos del neurodesarrollo no se medican, solo el déficit de atención. Entonces sí hay que tener ahí claro de que si lo mandamos a un especialista como un psiquiatra y no hay medicación, pues tampoco es que va a hacer mucho. Nada más nos va a decir, sí, tiene el diagnóstico, pero no hay pastillita mágica para la dislexia, ni para la discalculia, ni para la disgrafia, ni para el autismo. Okay. A ver, acá tenemos Ladies de Gracia pregunta. Buenas tardes, soy docente de grado y me gustaría saber cómo puedo ayudar a mis niños de la comarca que siento que hay bastantes necesidades. ¿Qué técnica me recomienda? No contamos con docentes especiales. La gran mayoría tienen dificultad para leer y son tímidos. Tienen una dificultad para leer porque ellos son bilingües. Ellos aprenden una lengua primero que es su lengua materna. Si no me equivoco, los gunas también tienen representación hasta el 5 y no estoy segura, creo que si tienen alfabeto escrito o no en su lengua guna. Sería bueno que me aporten y me saquen de esa ignorancia. Pero lo pasa lo mismo con los noves o las otras comunidades originarias. Aprenden primero su dialecto o su lengua materna. Y ya cuando yo llego a la escuela, aprendo el español. Entonces tengo ese atraso de lenguaje oral primero. Entonces lo primero que habría que trabajar con los niños sería la oralidad, que serían los cuentos, las rimas, las adivinanzas, las inferencias del lenguaje, todo lo oral, de manera que yo garantice que ese chico habla español, porque le voy a enseñar a leer en español. La otra cosa sería hablar con Meduca y decirle, los niños de las comarcas tienen que aprender a leer en su idioma, si tiene alfabeto. Y luego lo trasladamos al español. Eso es todo un debate que hay en términos de UNICEF y de organismos internacionales de cómo debe ser dada la lectura en las comunidades
originaria, y como son bilingües, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar la oralidad primero. No entren en el proceso lector antes de saber. Por ejemplo, con los noves nos pasa que tienen errores de conjugación. Y dice, ella quiere comer, en vez de ella quiere comer. Hasta que esos errores del español, de la gramática, de la conjugación no estén corregidos, yo no puedo o no debo meter lenguaje escrito. Porque primero es la oralidad y luego lo visual, lo escrito, la representación. A ver, Gina Montilla dice, tengo 3 estudiantes que saben cuáles son los números, pero cuando le van a escribir no saben ordenarlos. ¿Qué me recomienda trabajar con ellos? Dedos, otra vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y darle, y darle, y darle, y darle. No han aprendido a secuenciar. Si no han aprendido a secuenciar, aprenden a reconocer el número, el 3, el 5, el 8, pero cuando ya están en la secuencia, no lo saben ordenar. Entonces, ¿se acuerdan que creo que como ahí nos perdimos las diapositivas, que hablé del conteo con los dedos? El conteo con los dedos nos permite eso. Posición 1, posición 2, posición 3. Cuando ya yo voy a ponerlo en la página, es lo mismo, posición 1, posición 2, posición 3. Entonces, que utilicen material concreto de dedos, de porotitos, para poder hacer la secuencia y la representación hasta que los vayan automatizando. Si la secuencia no la logran hacer, yo le daría una gabela hasta los 6, 7 años por errores de atención y concentración que no se hayan descubierto. Si después de los 7 yo no estoy seriando, tengo que ir a un especialista. Ok. Vale, acá muchas personas nos están preguntando sobre también las diapositivas que al principio no se pudieron ver. No se preocupen, nosotros vamos a tratar de colgar esta información para que ustedes tengan acceso a ella una vez culminada la ponencia. Pues nosotros vamos a hacer publicación de la grabación de este webinar y también pues en la medida de lo posible del material para que lo puedan repasar. ¿Sí? Mayra, antes que se me acabe el tiempo y me pierda, yo quiero decirle a los maestros que lo que hay que trabajar con los papás es la higiene de sueño, porque no sé si los dieron en las otras clases o si ya lo aprendieron cuando dieron neurociencia, y es que el cerebro aprende cuando duerme. Todo lo que yo aprendí en el día yo lo voy a guardar y consolidar al dormir. Entonces, si nosotros estamos tratando de hacer el mejor aplicación y la mejor clase y resulta que el chiquillo se queda viendo televisión hasta las 3 de la mañana, pues claro que no va a aprender nada. Entonces, hay que hacer otra vez el team ese de la corresponsabilidad. Papá, las pantallas influyen sobre el sueño. El niño se va a dormir más tarde producto de la pantalla. Usted tiene que estar más vigilante. Póngalo a dormir temprano, apáguele las luces, hágale una rutina de sueño, porque si el niño no duerme, no importa cuánto yo me esfuerce por hacer mi clase, no hay aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Acá hay una pregunta, todavía tenemos algo de tiempo, así que voy a rescatar algunas preguntas más. Del sueño porque después se me olvida y eso es muy importante. Importante, y me parece súper importante también las alertas que nos dice sobre el tema de uso de pantallas, porque sabemos que no en todo el país se va a llevar la educación a distancia a través de la tecnología, porque no existen las condiciones en todos los sitios, pero en muchos lugares sí, y es importante saber que hay que hacerlo con moderación, ¿no? La exposición a las pantallas también influye mucho en este proceso de desarrollo. Dice Irma Madrid, un niño que cuando está leyendo va separando las sílabas con el dedito. ¿Qué hacer para corregir? Esa es su ayuda. Si nadie se lo enseñó, de hecho es muy hábil ese niño, porque aprendió que tapando, porque es que cuando yo voy leyendo y voy tapando, no me interrumpe la memoria de trabajo la otra sílaba. O sea, es como si yo quito el estímulo para que no me distraiga. Así que hay que dejarlo, su dedito, que lo use. De hecho, porque una de las ayudas que hacemos con dislexia es decirle que usen una regla para ir tapando y para ir marcándose en el renglón que van, ¿no? Con su reglita. Entonces, si él ya está usando su dedito es porque lo necesita. Déjeselo ahí un rato hasta que él automatice la lectura y no silabee. Tampoco me dijo la edad, ¿no? Si es muy grande o no, pero el dedito lo está usando de ayuda y lo necesita. Esa ayuda no se quita hasta que él automáticamente la aprenda y él mismo va a recoger su dedo. Bueno, nos hacían preguntas sobre estrategias para justamente niños con dislexia, estrategias para ir trabajando ese tema. Entonces, ese de la reglita. Palmear. Yo no sé cuánto tiempo nos estamos dimoreando en primer grado para hacer el silabeo, pero el volver al silabeo es el Panamá y darle ritmo, porque el silabeo lleva cierto ritmo.
Entonces, yo hablo y puedo hablar y puedo silabear. Entonces, darle más tiempo a ese silabeo para que el cerebro después lo automatice y no tenga que cancanear. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya estamos con las preguntas. Ah, bueno, dice Irma que tiene 8 años el niño que decía hace un rato. Todavía necesita su dedito allí. No, el dedito está... Que se limpie bien la uña para que no se les vea fea la uña nada más. El dedito es una ayuda. ¿Cómo se puede evaluar a un estudiante de 10 años que está en 5º grado y no lee? Bueno, Hay que evaluarlo primero por discapacidad intelectual. Porque si ya está en 5º grado, quiere decir que tiene 5 años exponiéndose de alguna manera a la lectura. Así que habría que primero evaluar discapacidad intelectual, que es otro diagnóstico. Y si nos marca con discapacidad intelectual, qué tipo de discapacidad, leve, moderada, y dependiendo de si es una discapacidad, va a necesitar un aula de apoyo, un aula especial para poder... ya en 5º grado, no leer es una alerta grande de posible discapacidad intelectual. Okay. A ver, Dianet Vázquez pregunta, la niña lee, confunde la B y la D, problemas de lateralidad. Sí, tengo que saber la edad porque es normal confundir B y D hasta los 8 o 9 años. Tiene que ver con también la maduración de la retina y el enfoque que coincide con los 8 años. Entonces todavía los órganos para leer, que son los ojos, están madurando hasta los 8 años. Entonces si ella solamente está invirtiendo letras y números y tiene menos de 8, es normal. Si ya tiene más de 8, habría que ver qué otros síntomas tiene para pensar en un trastorno del aprendizaje. Si no, es un problema de lo que hablábamos de la simetría y la lateralidad, que tratamos de ver las cosas que se parezcan o que sean iguales, y eso es algo natural del cerebro. Ira Rodríguez pregunta, ¿qué tipo de evaluación recomienda en este momento virtual? Sí, las recomendaciones de las evaluaciones virtuales vienen de asociaciones internacionales, o sea, ellos son los que marcan la pauta de lo que se puede evaluar de manera virtual y qué no se puede evaluar de manera virtual. Si tengo un trastorno de conducta, evaluar virtualmente no es casi posible porque yo requiero que el niño tenga la presencia frente al dispositivo. Entonces, ¿qué se puede evaluar en la virtualidad? Se puede evaluar a los papás, una buena historia para saber cómo está todo el neurodesarrollo. Se puede evaluar el lenguaje, algunas cosas como el vocabulario, la comprensión. Si el niño tiene las herramientas para imprimir y tal, uno puede evaluar hasta la grafía. Nosotros, por ejemplo, les mandamos algo que se llama figura rey. El paciente lo imprime y lo tiene que copiar, luego le toma una foto y yo le hago un screenshot y lo guardo y después lo miro, ¿no? Pero requiere, depende de lo que tenga la otra persona, se le va ajustando en la virtualidad. ¿Qué se puede evaluar? La conducta, porque yo estoy viendo si el niño se logró sentar, no se logró sentar, siguió indicaciones, se evalúa el lenguaje, se evalúa la memoria, se evalúa el seguimiento de instrucciones. No se puede evaluar escritura. No hemos podido evaluar lectura. O sea, que si para hacer un diagnóstico, nosotros tenemos abierto el centro solamente para las evaluaciones motoras y para las evaluaciones de académicas, porque necesito ver la ejecución y tomarle el tiempo. Y eso lleva otros cronómetros y otros recursos. Entonces sí tiene que ser presencial. O sea que si hablamos de un diagnóstico para trastorno del aprendizaje, requiere presencialidad hasta ahora. Hasta ahora que ya la virtualidad va a ir creciendo y va a ser fascinante los próximos años de cómo van a cambiar las cosas. Todo se está reinventando y seguramente se deben estar creando en este momento otras herramientas. Sí, nosotros en cuanto a evaluación es maravilloso porque hay hasta tablet que tú haces el dibujito ahí mismo y le aparece pues en la pantalla al otro, ¿no? Pero ya esos son otros recursos que uno todavía no tiene. Hay robots que te hacen seguimiento del ojo, de qué es lo que está haciendo en la evaluación, pero allá vamos. Pero acá la profesora Ruth Duarte realizó la pregunta, si el estudiante está en un nivel premedia y no sabe leer, ¿cómo trabaja ese estudiante por módulo? ¿Cómo se pueden hacer ajustes razonables al módulo? ¿Qué actividades recomienda para que el estudiante lo pueda trabajar? Si el estudiante tiene trastorno de lectura, si ya está en premedia y no sabe leer bien, hay un trastorno de lectura, porque ya por edad debió haber automatizado y haber comprendido. Si ya está en ese nivel,
los módulos tienen que ser adecuados a su necesidad educativa especial, que es que no lee. O sea, que el módulo no puede ser cargado de lectura. Quizás voy a tener que usar todavía más recursos de aprendizaje autónomo, en donde yo me encontré un site en donde él podía hacer tal cosa y al final mandarme el contenido, mandarme lo que hizo para yo ver alguna manera de evaluar. Recuerden ahorita que lo más importante es que va a cambiar el concepto de evaluación. Ya no vamos a evaluar por memoria, ni por escogencia múltiple, ni por eso es lo peor que se puede hacer desde la virtualidad, porque hay formas de copiarse desde la virtualidad que usted no puede. Mi paciente uno le pone en la figura esa que te conté y después uno le dice guárdela, porque la tiene que hacer de memoria y el paciente está mirando y está viendo cómo se copia y no está en la escuela, es humano quedar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos guárdela y se sienta sobre ella, de manera que no tiene acceso a la figura. Con los niños lo mismo, cada vez que lo vamos a querer evaluar, ellos van a esforzarse en cómo copiarse, menos aprender la lección. Entonces, no evaluamos por memoria, busquemos a ver cómo hacemos proyectos y análisis para todos, necesidad educativa especial y no necesidad educativa especial. Y ese chico también va a necesitar de los papás, para que también lo ayuden a desarrollar los módulos y que no se equivoque en módulos por errores de comprensión lectora. Si yo no entendí la instrucción, la probabilidad de ejecutarla bien es 0, aún sabiendo lo que tengo que hacer. No entendí el comando. Entonces, asegurarse que los papás estén pendientes de que esté entendiendo lo que leyó. Yo creo que siguen llegando las preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo también para cerrar este webinar. Sabemos que los casos que se les pueden estar presentando a los educadores aquí conectados son muchísimos y quisiéramos quedarnos mucho más tiempo para aprovechar toda esa experiencia que usted tiene en el área. De verdad le agradecemos muchísimo todo este tiempo que ha compartido y también a todas las personas que han manifestado las preguntas. Igual nos vamos a quedar con este chat. Al final tenemos un reporte de ello para ver en qué medida les podemos ayudar con sus consultas. Y pues saber que ya está, la doctora le facilitó el Instagram de la cuenta de la Clínica Neuropsicológica, que allí también hay información de valor para seguir aprendiendo más sobre cómo funciona nuestro cerebro. Tomen sol. Nos estamos olvidando de tomar sol por estar tanto tiempo teletrabajando. Y la vitamina D es básica para el funcionamiento cerebral también. Así que cositas baratas como dormir bien y tomar sol para los mismos maestros que van a empezar el lunes, que necesitan todos los recursos habidos y por haber, no recordar cosas básicas y baratas como dormir, comer bien. Ok, muy importante. Dormir, comer bien, tomar sol, todo eso nos puede ayudar. Entonces. El ejercicio no es negociable. Y trasladar todo eso a nuestros estudiantes va a ser también de valor, ¿no? Porque que los estudiantes aprendan la importancia de la rutina. Creo que eso nada más se da como en preescolar, que se habla de la rutina, pero la rutina es, si usted tiene rutinas, usted va a ser sobreviviente del COVID. Si usted no tiene rutinas, usted va a tener problemas mentales después del COVID. Y rutina es desde bioseguridad, me lavo las manos, tal cosa, hasta rutina de a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, a qué hora como, a qué hora ejercicio, a qué hora me nutro correctamente. O sea que las rutinas son algo que tenemos que enseñarle a los estudiantes para que sobrevivan. Bueno, muchísimas gracias, doctora Emily. Le agradecemos toda su participación y todos sus conocimientos en esta tarde, a toda la asistencia, a todos los docentes que se conectaron. Vi que tuvimos más de 250 maestros conectados en este webinar, una gran asistencia. Sabemos que estos maestros pues han estado ávidos de conocimiento, han estado en nuestras rutas virtuales y pues los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, que estamos en Facebook, en Instagram y también en Twitter, o también en la página educaciondigitalpanamá.com, que ahí están los recursos gratuitos para sus niños, recursos de español, de matemáticas, de ciencias, que Profuturo, el proyecto de educación digital, ha puesto a la disposición de los maestros y de los niños de todos los países del mundo de manera gratuita. Así que los invitamos a que estén allí, siempre pendientes de todas estas oportunidades de aprendizaje y de webinars que estamos realizando como este. Gracias a todos, gracias doctora Emily. Y pues de esta forma terminamos, esperamos que pasen muy buenas tardes. Gracias.